Nunca pensé que a los 28 años tendría que pelear por la casa en la que crecí, pero ahí estaba, sentada en la oficina del abogado, viendo cómo mi madrastra, Miranda, hojeaba con una sonrisa de satisfacción el testamento que mi padre había firmado solo 2 semanas antes de morir. Mi nombre es Sarah Mitchell y hasta hace 6 meses tenía lo que muchos considerarían una vida envidiable. Dirigía una panadería exitosa en el centro de Boston, vivía en un acogedor departamento con vista al puerto y mantenía una relación cercana con mi padre, a pesar de la tensión que existía desde que se casó con Miranda hace 3 años. Papá siempre fue mi apoyo incondicional, sobre todo después de que mi madre falleciera de cáncer cuando yo tenía 12 años. Durante una década, solo fuimos él y yo en nuestra hermosa casa victoriana en Beacon Hill. Se dedicó por completo a criarme solo, nunca faltó a un evento escolar ni a un baile de graduación. Cuando notó mi interés por la repostería, transformó una parte de nuestra cocina en un espacio de práctica para que pudiera experimentar con recetas. Sigue tu pasión, me decía siempre, pero asegúrate de tener un plan sólido. Y eso hice. Después de estudiar en la escuela culinaria, trabajé en varias panaderías de prestigio antes de abrir mi propio negocio. Papá fue mi mayor apoyo, tanto emocional como financiero. Incluso usó nuestra casa familiar como aval para ayudarme a conseguir un préstamo. Esta casa ha estado en nuestra familia por 4 generaciones, me dijo una vez. Debe servir para construir los sueños de la quinta. Pero todo cambió cuando Miranda llegó a nuestras vidas. Era 15 años menor que papá, con uñas impecables y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Se conocieron en una gala benéfica donde ella trabajaba como organizadora de eventos y, en menos de 6 meses, estaban casados. Intenté estar feliz por él, de verdad lo intenté. Papá merecía amor después de tantos años solo. Pero algo en Miranda me causaba desconfianza. Tal vez era la forma en que mencionaba casualmente que la casa estaba pasada de moda y que deberían venderla, o sus comentarios sutiles sobre mi carrera, siempre con esa sonrisa falsa. Una panadería es un negocio muy pintoresco, solía decir en las cenas familiares, pero, ¿no crees que podrías aspirar a algo más, Sarah? La posición de tu padre en el mundo financiero podría abrirte muchas puertas. Papá solía cambiar de tema cuando esto pasaba. Odiaba la confrontación, siempre lo había hecho. Pero con el tiempo, noté que se distanciaba. Nuestras cenas semanales se volvieron mensuales, hasta casi desaparecer. Cuando lo veía, lucía cansado, preocupado. Debería haber insistido más en saber qué le pasaba. El diagnóstico llegó como un rayo en cielo despejado. Cáncer de páncreas, etapa 4. 3 meses de vida, como máximo. Papá lo enfrentó con la misma dignidad con la que hacía todo en la vida, pero Miranda cambió casi de la noche a la mañana. Su manipulación sutil se convirtió en hostilidad abierta cuando papá no estaba presente. Cuando iba a visitarlo, la encontraba susurrándole cosas al oído, deteniéndose en cuanto yo entraba. Documentos aparecían y desaparecían con rapidez. Pero lo más inquietante era la presencia constante de desconocidos, abogados que nunca había visto, asesores financieros que no trabajaban en la firma de papá. Solo estamos poniendo nuestras cosas en orden, me decía Miranda con dulzura cuando preguntaba. Tu padre quiere asegurarse de que todo esté bien organizado. Debía haber peleado más, debía haber exigido respuestas. Pero, ¿cómo se pelea cuando tu padre está muriendo? ¿Cómo llena sus últimos días de conflicto? 2 días antes de su muerte, logré estar a solas con él. Para entonces, el cáncer había destrozado su cuerpo fuerte. Aún así, me agarró la mano con una sorprendente firmeza. Sarah, susurró. La caja azul, recuerda la caja azul. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, Miranda entró a la habitación con una enfermera detrás. Cariño, es hora de tu medicamento. Sarah, creo que es mejor que te vayas. Demasiada emoción no le hace bien. Esa fue la última vez que hablé con mi padre. Esa noche cayó en coma y a la mañana siguiente se había ido. Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme. El día de la lectura del testamento, Miranda llegó a la oficina del abogado vestida de luto de pies a cabeza, interpretando a la viuda desconsolada a la perfección. A su lado, como escoltas, estaban sus 2 hijos adultos de un matrimonio anterior, Justin y Ashley, ambos de mi edad, ambos mirándome con desprecio apenas disimulado. El señor Patterson, el abogado de toda la vida de papá,
parecía incómodo mientras organizaba los documentos. Lo conocía desde niña. Él había ayudado a papá a abrir mi fondo universitario y tramitó los papeles para mi préstamo. El hecho de que evitara mirarme me dio un mal presentimiento. Este es el testamento final de Thomas Mitchell, anunció con voz neutral. Fue firmado 2 semanas antes de su fallecimiento, en presencia de Gerald Conway y Philippe Reeves. No reconocí los nombres, pero la sonrisa apenas perceptible de Miranda me dijo que ella sí. Mientras el abogado leía el documento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La casa. Las inversiones de papá. Incluso su participación mayoritaria en mi panadería. Todo quedaba en manos de Miranda. A mí me dejaban solo una modesta mensualidad, administrada, según decía el testamento, por mi amada esposa, según su mejor criterio. No, susurré. Esto no está bien. Papá nunca haría algo así. Oh, pero lo hizo, intervino Miranda con suavidad. Tu padre se dio cuenta de que necesitabas orientación, estructura. Estaba muy preocupado por tu capacidad para manejar bienes tan importantes. Eso es mentira. Me puse de pie con tanta fuerza que la silla cayó hacia atrás. Papá me ayudó a construir mi negocio. Creía en mí. Claramente no estaba en su sano juicio al final, concluyó Miranda con fingida compasión. Los medicamentos, ya sabes, pueden afectar el juicio, dijo el señor Patterson, aclarando la garganta. Hay otro asunto más. La caja de seguridad del señor Mitchell en First National Bank. Dejó instrucciones específicas de que solo debía abrirse después de la lectura del testamento y en presencia de todas las partes. Por un instante, algo cruzó el rostro de Miranda, incertidumbre, miedo, pero desapareció tan rápido que pensé haberlo imaginado. Bueno entonces, dijo, levantándose con gracia. Procedamos al banco. Mientras salíamos de la oficina, Miranda se colocó a mi lado, caminando en sincronía conmigo. He estado pensando, dijo en voz baja, lo suficiente para que solo yo la escuchara. Esa vieja casa es demasiado grande solo para mí. Probablemente la venda, a menos que, por supuesto, te interese rentarla. A precio de mercado, naturalmente. Me detuve en seco, apretando los puños. Esa casa ha estado en mi familia por generaciones. Su sonrisa era puro veneno. Ya no, querida. Ya no. El trayecto al banco transcurrió en silencio, cargado de tensiones no dichas. Mi mente no dejaba de dar vueltas a las últimas palabras de papá. La caja azul, recuerda la caja azul. ¿Qué había intentado decirme? First National Bank era un edificio imponente en el centro de Boston, con enormes columnas de mármol y brillantes acabados de latón. El gerente nos condujo a la bóveda de cajas de seguridad, el tintineo de sus llaves resonando con cada paso. El señor Patterson caminaba detrás de nosotros, llevando una carpeta delgada en la mano. Caja 2317, anunció el gerente, introduciendo su llave. El señor Patterson usó la segunda llave y la caja se deslizó suavemente. Dentro había una sola caja de metal azul, del tamaño de una caja de zapatos, con un sencillo candado de combinación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto era lo que papá intentaba decirme. Bueno, exigió Miranda. Ábrela. El señor Patterson negó con la cabeza. Según las instrucciones del señor Mitchell, solo Sara conoce la combinación. Todos los ojos se posaron en mí. La sonrisa confiada de Miranda vaciló por primera vez. Miré el candado, mi mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué número habría usado papá? ¿Qué fecha esperaría que recordara? Entonces lo supe. El día en que abrí mi panadería. El día en que papá dijo que su inversión en mis sueños había valido la pena. Con dedos temblorosos, giré los diales. 0-2-417. El candado hizo clic. Dentro de la caja, cuidadosamente organizados, había varios sobres y una memoria USB. Pero lo que captó la atención de todos fue una pequeña grabadora de voz con un post-it en la letra inconfundible de papá. Reprodúceme primero. Con las manos temblorosas, la tomé y presioné play. La voz de papá, débil pero firme, llenó la habitación. Mi queridísima Sara, si estás escuchando esto, entonces las cosas han sucedido exactamente como temía. A pesar de la enfermedad, su voz aún tenía la misma aguda inteligencia que recordaba de mi infancia.
Si estás oyendo esta grabación, significa que Miranda hizo exactamente lo que sospeché. Me convenció de firmar un nuevo testamento en mis últimos días. Miranda inhaló bruscamente a mi lado. Lo que ella no sabe es que he estado documentando todo desde el día en que sugirió por primera vez que actualizara mi testamento. La memoria USB en esta caja contiene grabaciones de video de cámaras ocultas en mi oficina, mostrando a Miranda y a su abogado discutiendo sus planes mientras creían que estaba sedado. También encontrarás copias de correos electrónicos entre ellos, detallando cómo manipularme cuando los medicamentos me hicieran estar confundido. Miranda se lanzó hacia la caja, pero el señor Patterson se interpuso con suavidad. Por favor, sigue reproduciendo la grabación, Sara, dijo con calma. La voz de papá continuó. En el sobre verde encontrarás el testamento real que firmé y notarié 2 meses antes de mi muerte, cuando aún tenía plena lucidez. El señor Patterson tiene el original en su caja fuerte. En el sobre azul está la documentación de cada centavo que Miranda ha desviado de mis cuentas en el último año, incluyendo transferencias a cuentas en el extranjero a nombre de sus hijos. Esto es ridículo, explotó Miranda, su fachada finalmente quebrándose. Estaba delirando al final, todo el mundo lo sabe. Pero papá ya había previsto esa excusa. Sé que Miranda dirá que estaba confundido o delirante. Por eso, en el sobre amarillo hay declaraciones juradas de mis médicos confirmando que fui mentalmente competente hasta la última semana de mi vida. El testamento que ella me obligó a firmar está fechado 2 semanas antes de mi muerte, pero los registros médicos muestran que para entonces ya estaba bajo una fuerte sedación. El gerente del banco, que había permanecido en silencio, intervino. ¿Debo llamar a seguridad, señor Patterson? Sí, respondió el abogado con calma. Y a la policía. Estoy seguro de que estarán muy interesados en esta evidencia. El rostro de Miranda pasó del blanco al rojo encendido. No pueden probar nada. Todo esto son mentiras de un viejo moribundo. Un viejo moribundo que fue un legendario investigador financiero conocido por desenmascarar fraudes. Repliqué, mi voz firme a pesar del torbellino en mi interior. El hombre que me enseñó todo sobre seguir el rastro del dinero y detectar estafadores. Ese era mi padre. Justin y Ashley, que habían estado deslizándose discretamente hacia la salida, encontraron su camino bloqueado por 2 fornidos guardias de seguridad. El señor Patterson ya estaba revisando los documentos de la caja, su expresión severa. El testamento real, anunció, sosteniendo un grueso expediente. Deja la casa y la mayoría del patrimonio a Sara, con provisiones razonables para Miranda durante su vida, siempre y cuando no haya intentado alterar la herencia, lo cual, dada la evidencia, ahora queda anulado. La voz de papá sonó una vez más en la grabadora, con una calidez que me apretó el corazón. Sara, cariño, lamento el dolor que esto debe estar causándote. Quería contarte todo, pero necesitaba que Miranda creyera que había ganado. Siempre dijiste que veía demasiadas películas de espías. Soltó una risa débil, que se convirtió en un tosido. La casa es tuya, como debe ser. La panadería es tuya. Todo por lo que trabajé es tuyo. Y Miranda. Todos volteamos a verla mientras la voz de papá se endurecía. Miranda, si estás escuchando esto, recuerda lo que te dije el día que nos conocimos. El peor error que puede cometer un estafador es subestimar a su víctima. Considera esto tu última lección. La siguiente hora pasó en un torbellino de declaraciones policiales y acusaciones formales. Miranda, Justin y Ashley fueron escoltados con las manos esposadas, acusados de fraude, coerción y robo en grado de tentativa. Me senté en una cómoda silla que el gerente del banco me ofreció, aferrando la caja azul, el último regalo de mi padre. No solo contenía mi herencia, sino la prueba de su confianza y amor. El señor Patterson se sentó a mi lado, su presencia familiar brindándome consuelo. Tu padre vino a verme hace 2 meses, explicó en voz baja. Descubrió que Miranda intentaba acceder a sus cuentas, encontró evidencia de sus estafas anteriores. En lugar de confrontarla, decidió seguirle el juego y reunir pruebas. Sonreí entre lágrimas. Él decía que yo le enseñé la importancia de llevar registros detallados. Lo hiciste, afirmó Patterson. Cuando abriste la panadería, lo hiciste ayudar con las hojas de cálculo. Siempre decía que eras mejor que él en eso. Sara, estaba tan orgulloso de ti.
Cada vez que lograbas algo nuevo, entraba a mi oficina solo para presumir de su increíble hija. Los meses siguientes fueron un torbellino. La evidencia que papá había reunido era abrumadora, no solo sobre su intento de robar su herencia, sino de otras estafas que había cometido en distintos estados. Miranda y sus hijos habían aprovechado la vulnerabilidad de hombres adinerados con enfermedades terminales, pero nunca se habían topado con alguien tan meticuloso como mi padre. El día que volví a nuestra casa familiar fue agridulce. Cada habitación estaba impregnada de recuerdos. Papá enseñándome a bailar en la sala, nuestros desastres en la cocina intentando hornear juntos, las incontables noches en su estudio donde me hablaba de negocios y finanzas. Fue ahí donde encontré su último regalo. Dentro de su libro favorito de Sherlock Holmes, cuidadosamente guardada, había una carta escrita en su elegante caligrafía sobre un papel grueso y costoso, el tipo que reservaba para ocasiones especiales. Mi queridísima Sara. Si estás leyendo esto, entonces nuestro plan funcionó. Sé que tuvo que doler ver a Miranda intentar quedarse con todo lo que construimos juntos. Pero tú me enseñaste algo muy importante con tu panadería. A veces hay que ser paciente y dejar que las cosas se desarrollen a su debido tiempo, como una buena masa madre. Reí en voz alta. Un chiste sobre panadería. Clásico de papá. Te dejo más que la casa y el negocio, Sara. Te dejo la certeza de que eres más fuerte que aquellos que intentan engañarte. Más inteligente que quienes te subestiman. Igual que tu madre lo fue. La carta continuaba con recuerdos, sueños, y una última sorpresa. Ya pagué por completo el préstamo de la panadería. Considéralo mi última inversión en tus sueños. 6 meses después del arresto de Miranda, la panadería prosperaba. Me había expandido al local de al lado, agregando una pequeña cafetería donde la gente podía disfrutar de los postres. En las paredes colgué fotos de papá y yo a lo largo de los años, y una muy especial, mamá y papá el día de su boda, de pie frente a nuestra hermosa casa victoriana. Cada mañana, al abrir la panadería, pensaba en todo lo que papá me enseñó. Sobre negocios, sí. Pero más que nada, sobre el amor, la confianza y la importancia de jugar a largo plazo cuando se lucha contra la injusticia. Miranda y sus hijos aceptaron acuerdos con la fiscalía para reducir sus sentencias, devolviendo el dinero robado a sus otras víctimas. Testifiqué en la audiencia de sentencia, no por venganza, sino para asegurarme de que el juez comprendiera el patrón de sus crímenes. No solo robaron dinero, le dije a la corte. Intentaron robar algo mucho más valioso, el legado de amor entre padres e hijos. Intentaron corromper la confianza que mantiene unida a una familia. Hoy, la casa victoriana está llena de vida nuevamente. Organizo cenas semanales para mis amigos, horneando recetas de la vieja caja de mamá que papá guardó con tanto cuidado. A veces, el señor Patterson se une a nosotros, contando historias de papá que me hacen reír y llorar a la vez. La semana pasada, mientras limpiaba un viejo armario, encontré la colección de novelas de espías de papá. Dentro de una de ellas, había un marcador con su cita favorita. La mejor venganza es vivir bien. Debajo, con su letra precisa, había añadido. Y tener mejores pruebas. Ahora guardo ese marcador en mi oficina de la panadería. Un recordatorio de que el amor no solo nos da fuerza. Nos da sabiduría, paciencia, y, a veces, la receta perfecta para la justicia. Dicen que no puedes elegir a tu familia. Pero eso no es del todo cierto. Cada día, elegimos cómo honrar a quienes hemos perdido. Cómo proteger lo que construyeron. Cómo llevar su legado adelante. Papá eligió protegerme una última vez, usando las habilidades que él mismo me enseñó. Y yo elijo recordarlo no solo en fotografías o en una herencia, sino en cada pan que horneo, en cada consejo que doy, en cada risa compartida en la casa que él defendió con tanta astucia. En cuanto a las prendas de diseñador y las joyas de Miranda, fueron subastadas para reembolsar a sus víctimas. Solo me quedé con una cosa, el falso reloj Cartier que siempre llevaba puesto. Descansa en mi escritorio. Un recordatorio de que algunas cosas, y algunas personas, no son lo que parecen. Pero otras, como el amor y la confianza de mi padre, son más genuinas que cualquier diamante. Cada noche, al cerrar la panadería y caminar de regreso a nuestra casa victoriana, puedo casi escuchar a papá riéndose y diciendo: sigue tu pasión, pero asegúrate de tener un buen plan. Lo hice, papá. Lo hice.